La victoria sobre Goliat fue un eco que resonó por todo Israel, pero cada grito de aclamación para David era un clavo que se hundía en el corazón del rey Saúl. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y con cada repetición de esa tonada, la gratitud del rey se marchitaba, dejando al descubierto una raíz venenosa de envidia. El héroe de la nación se convirtió, a los ojos paranoicos del monarca, en la mayor amenaza para su trono. La atmósfera del palacio, antes un lugar de honor para David, se enrareció con el hedor del recelo y la locura. David, en su lealtad, continuaba sirviendo al rey, intentando calmar el espíritu atormentado de Saúl con la música de su arpa. Pero la melodía que antes traía paz, ahora solo avivaba las llamas de la demencia. Un día, mientras sus dedos danzaban sobre las cuerdas, vio un destello metálico. Saúl, con los ojos inyectados en sangre, le había arrojado su lanza con la intención de clavarlo a la pared. David se esquivó por instinto y la punta de bronce vibró en la madera justo donde su cabeza había estado segundos antes. El mensaje era inequívoco: el palacio ya no era su hogar, sino su trampa mortal. Comenzó la huida, una vida de héroe desmantelada en una noche. Con la ayuda de su amigo del alma Jonatán y de su esposa Mical, escapó por una ventana, dejando atrás su gloria, su seguridad y su inocencia. Se convirtió en un fantasma, un fugitivo cuya cabeza tenía precio. El hombre que había salvado a Israel era ahora cazado por Israel. Los campos y colinas que una vez fueron su santuario de pastor se convirtieron en un laberinto de terror. Cada roca podía ocultar a un espía. Cada susurro del viento podía ser el avance de los soldados de Saúl. Entró de lleno en su valle de sombra de muerte. No era una metáfora poética, sino una realidad brutal y tangible. Las cuevas de Adulam, húmedas y frías, se convirtieron en su palacio. El pan mendigado en su banquete real. La soledad era su compañera más fiel, una soledad que pesaba más que cualquier armadura. En el silencio helado de las noches, el miedo era una criatura viva que lo acechaba. El miedo a ser traicionado, a ser capturado, a morir olvidado en un rincón oscuro del desierto, lejos de la promesa que una vez le pareció tan clara. Fue allí, en lo más profundo de la desesperación, donde la melodía de su juventud regresó a él, no como un dulce recuerdo, sino como un ancla en la tormenta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, se susurraba a sí mismo, y las palabras sabían a polvo y a verdad amarga. Estaba viviendo esa línea. Cada día era un paso más en la oscuridad. La tentación de creer que su pastor lo había abandonado era abrumadora. ¿Dónde estaban los delicados pastos ahora? ¿Dónde las aguas de reposo? Una noche, acurrucado en la negrura de una cueva, sintió que sus fuerzas flaqueaban. El eco de los soldados buscándolo parecía acercarse. El terror amenazaba con consumirlo. Pero entonces, la segunda parte de su verso secreto emergió de su memoria con una fuerza renovada. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. La promesa nunca había sido la ausencia de la oscuridad. La promesa era la presencia en la oscuridad. Su pastor no le había prometido un camino fácil, le había prometido compañía. En la más profunda oscuridad, David descubrió que la presencia de su pastor era más real que el aliento helado de la cueva. Y en esa oscuridad, otros comenzaron a ver su luz. Primero unos pocos, luego decenas.
Hombres en deuda, angustiados, descontentos, todos los desheredados del reino de Saúl comenzaron a buscarlo. Ya no era solo un fugitivo, se estaba convirtiendo en el capitán de los olvidados. Su prueba más grande, sin embargo, no sería sobrevivir al odio de Saúl, sino decidir qué hacer cuando el destino pusiera la vida de su verdugo en sus propias manos.